Bienvenidos, tertulias a mediodía. Net Televisión cuenta contigo. Qué hermoso, precioso estar en familia. Dios presente, buen provecho a todas estas lindas regiones del sur del lago, Panamericana, Táchira y Mérida. Un abrazo, Dios los bendiga, buen provecho. Encuentra con nosotros un dirigente bastante entusiasta, don Gerardo Zambrano, coordinador de 20 Venezuela, municipio Alberto Adriani. Gerardo, buenas tardes. Gracias, profesor. Buenas tardes. Cuénteme, ¿cómo está todo, Gerardo? Bueno, todo te veo cara alegre a ti, ¿por qué? Sí, los venezolanos hoy amanecimos preocupados. Esa es la palabra que tenemos que utilizar. Estamos preocupados porque evidentemente que hoy se concreta el golpe de Estado en el país. ¿Por qué llama usted golpe de Estado? Es un golpe de Estado. El golpe de Estado viene dado por diferentes pasos. Si hacemos un poco de memoria, se frena o se evita que se haga el referéndum revocatorio. Luego el Consejo Nacional Electoral, que es el ente llamado a plantear el cronograma de elecciones regionales y municipales, y sobre todo las regionales que tienen rango constitucional, no lo presentó. Seguimos en la diatriba y aparecen una sentencia del TSJ, de lo cual desató toda esta manifestación y esta inconformidad por parte de los venezolanos ante estas dos sentencias. Aunado a estas dos sentencias, ayer el presidente de la República, quien tenemos que reconocer que está facultado para hacer un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, pero hasta ahí. Bajo la forma como se está planteando, es netamente inconstitucional e inviable. ¿Usted participa en esa asamblea? Bajo esa figura, como está planteada hasta ahora, no sabemos qué pueda aparecer en las próximas horas, pero hasta ahora, en la intervención que hizo el presidente de la República, es imposible participar. Coartar la participación de los ciudadanos, que hay que entender que la soberanía radica en el pueblo, en los ciudadanos, a través del ejercicio del voto. Pero si dentro de la constituyente lo que se busca es una paz, un diálogo, ustedes no estarían dispuestos a hacer paz, a ese diálogo. Hay que diferenciar lo que es una Asamblea Nacional Constituyente a lo que sería una mesa de diálogo. Entramparnos en esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente bajo la figura comunal, que no existe en ningún artículo de la Constitución vigente, la Constitución que se aprobó en el año 99 y a la cual se ha venido defendiendo, y hay algo muy importante que hoy en día los ciudadanos la defendemos sin distinción de ninguna índole ni de ningún color político. En nuestra Constitución vigente no aparece la figura comunal. Hay algo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que estar claros, los ciudadanos de este país. Los consejos comunales, las comunas, las UVC, todas las organizaciones sociales que no son, e inclusive las misiones, que no son un programa de Estado, se convirtieron en el músculo de un partido político. Si nosotros los ciudadanos aceptamos una propuesta de ir a una Asamblea Nacional Constituyente bajo el esquema comunal, bajo la estructura de un partido político manejando todos los recursos del Estado, y este control social que existe en el país, nosotros estaríamos validando una próxima constitución al estilo nazi. Pero eso volvía a repetir lo que hace pasado, en la cual no se participaron en las elecciones y la Asamblea lo tomó todo el PSV. Sí, pero eran momentos totalmente diferentes. En ese momento... ¿Que fue un error para ustedes? Claro, fue un error porque se creía que había un gobierno de carácter democrático. Y en los gobiernos de carácter democrático, si no existe la participación de los ciudadanos, carece de valor cualquier decisión que se tome. De ahí en adelante empezamos a percatarnos que no estamos ante un régimen de corte democrático. Y hoy en día
cuando nos llaman a una Asamblea Nacional Constituyente, hasta ahora, quiero que quede claro, hasta lo que se dijo ayer o hasta lo que se ha dicho ahora, porque el decreto todavía no lo conseguimos en las redes sociales ni en ninguna página para analizarlo y discutirlo, pero hasta lo que dijo el ciudadano presidente de la República es un fraude total a la ciudadanía. No podemos coartarle la oportunidad de participar en una decisión trascendental, como es una nueva constitución. Y hay algo que tenemos que tener muy claro los ciudadanos. Hernández Carrá, en su intervención, dice que eran algunas reformas parciales que se le iban a hacer a la Constitución. Cuidado con eso. Una cosa es una reforma y otra cosa es una Asamblea Nacional. O sea, eso es la reforma, ¿se puede poner como una enmienda? Es una enmienda y una reforma, su propia palabra lo dice. Hablar de una Asamblea Nacional Constituyente es una responsabilidad muy grande. Necesariamente pasa por hacer un cambio total de la Constitución vigente. Tener una Asamblea Nacional Constituyente en este momento pasa porque no hay elecciones. Pasa porque todos los poderes constituidos están sometidos o quedan prácticamente anulados, y quien tendría el poder serían los constituyentistas de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente. Eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué pasaría con la Asamblea que está vigente? Dejaría la vigencia. Pero han dicho que no, que ellos la Asamblea sigue, que no se va que ningún de las partes maneja los funcionarios ni todos los ministerios para seguir lo mismo. Los ministerios seguirán en sus labores, pero el estamento legal pasaría a ser un subordinado de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya lo vivimos en el año 98-99, cuando llamamos a una Asamblea Nacional Constituyente, teníamos un Congreso bicameral y quedó desarticulado. Entonces, esa es la realidad y los venezolanos tenemos que tener memoria de lo que ha pasado en estos 18 años. La figura de la Asamblea Nacional Constituyente en el mejor sentido de la palabra, con la participación de todos los sectores, sin ninguna distinción de ninguna índole, ni política, ni económica, ni religiosa, ni sexual, ni de color, sería lo ideal para el país. ¿Ustedes participarían si se cambia se cambia el fundamento o lo que se va a plantear? ¿Ustedes participarían? Es que si nos plantean una Asamblea Nacional Constituyente bajo las normas que está en la Constitución vigente, estoy convencido de que los ciudadanos participaríamos sin ningún temor. Y estoy convencido que se debe llamar a un referendo aprobatorio. Dependiendo de la propuesta, los ciudadanos aprobaríamos o no esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Pero si la oposición lo que quiere son elecciones, ¿cómo entrarían a hacer eso si hasta ahora el juego, el diálogo está el dominó está trancado? Si ustedes plantean, están en la Asamblea Constituyente, pero quieren elecciones, ¿cómo va a quedar eso? Total, o sea, hay que diferenciar. Si la Asamblea Nacional Constituyente es llamada bajo las bases originarias, que sea llamada por el 15% de los electores de este país, que sea una iniciativa originaria, es posible y estoy seguro que nos volcaríamos a participar en esta propuesta. Bajo la forma que reconocemos, la Constitución le da la facultad al presidente de hacer el llamado, pero bajo la forma como se quiere plantear hasta ahora, quiero quedar claro, hasta ahora, hasta esta hora, 1 y tanto de la tarde del día 3, sería totalmente ilegal esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo se propuso? Y si hay cambios, habría que evaluarlo, pero creo que hasta ahora, si hay cambios, la oposición no entraría a buscar las elecciones. Habría que esperar en estos cambios, o sea, no podemos adelantarnos porque el régimen siempre tiene una escaramuza y una sorpresa. Plantearlo como se planteó ayer es ilegal, totalmente ilegal. No existe la figura comunal en el país, no tiene rango constitucional. Si nosotros le damos constitucionalidad a todo el brazo político del PSUV, estamos ante una próxima constitución de corte neonazi y fascista. Bueno, ¿qué argumentos o qué van a hacer si no llega a haber
una satisfacción de parte de ustedes. Hay que aclarar algo, no se trata de satisfacciones a ninguna organización política. Se trata de que sea una propuesta donde se abarque a la gran mayoría de los ciudadanos sin ninguna distinción. El concepto de Asamblea Nacional Constituyente no se puede partidizar, no se puede llevar a la discusión de dos esferas políticas o un marco de lucha político-partidista, porque pierde la esencia del concepto de Asamblea Nacional Constituyente. El concepto de Asamblea Nacional Constituyente es un concepto que está por arriba de los intereses de cualquier grupo político. Entonces debemos verla bajo ese concepto. Si nosotros no le enfocamos en ese criterio, caemos y mordemos el peine que el gobierno nos está poniendo en este momento. Para cualquier mensaje de texto, por favor, ya están los números en la pantalla, 0414-078-2107. Vamos al primer corte comercial y seguimos a través de NET Televisión. Contigo, Tertulias a Mediodía con Gerardo Zambrano.